video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Desde la Escuela Preparatoria número 5, docente Juliana Vicente Martínez, la asignatura que vamos a ver es compuestos químicos y su relevancia con el desarrollo sostenible, que corresponde al bloque 1, que es estudio de la materia y su aplicación en la vida cotidiana. Estudio de la materia y su aplicación en la vida cotidiana. El alumno identifica cuál es el objeto de estudio de la química y su relación con otras ciencias a partir del análisis descriptivo de la manifestación, cuáles son las propiedades de la materia, cómo se transforma la materia y la energía. En las competencias tenemos a la comunicación, al pensamiento crítico, al liderazgo colaborativo que propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos. La ciencia química, ¿cuál es el impacto y aplicaciones en la vida cotidiana? Como vemos, la encontramos en todas partes, en todo el universo se encuentra materia y eso es lo que estudia la química. Lo encontramos en productos químicos como aceites, productos de limpieza, detergentes, jabones. En la agricultura la encontramos en fertilizantes, en insecticidas, y también lo encontramos en el ámbito salud, nos ha ayudado muchísimo a evitar tener algún tipo de enfermedades, de malestares, como el desarrollo de la farmacología y también en las pinturas. Las perspectivas de la ciencia química y sus relaciones con otras ciencias es muy importante. La relación tan estrecha que tiene ha ayudado a desarrollarse a esta ciencia. La sostenibilidad en el contexto de la química responde a la obligación ética que contribuye la química a evitar alguna afectación al medio ambiente. La química verde es definida como el uso de técnicas y métodos que éstas reducen o eliminan el uso o generación de materia prima, que son peligrosos para la salud humana y también para el medio ambiente. La química básica se subdivide en petroquímica. La petroquímica transforma al gas natural y derivados del petróleo a producir un crecimiento y un desarrollo a la automotriz, al transporte, a la construcción, a los plásticos, a los diferentes fertilizantes utilizados en la agricultura, en la farmacéutica, pues ha ayudado muchísimo. El principal uso en la elaboración de un amplio número de polímeros. La inorgánica básica utilizados, como lo mencionábamos, en los fertilizantes, la química especializada precisamente en los herbicidas, los insecticidas, las pinturas, la química para la industria y el consumo final, productos químicos como detergentes, jabones, lociones y fármacos. El principal desafío de la química es encontrar formas para reducir la dependencia de fuentes de energía, es decir, reemplazar combustibles fósiles, la sostenibilidad con el medio ambiente. Aquí hay un punto muy importante que es el aprovechamiento energético, evitar dejar luces encendidas, poder desconectar los aparatos domésticos cuando ya no lo necesitan, utilizar adecuadamente el agua. Las ciencias auxiliares de la química se divide en la química general. Aquí explican la composición, cómo está compuesta y cómo es el comportamiento de la materia y la energía. Recordemos que todo
con lo que estamos en contacto diariamente es materia y estudia cuál es su comportamiento, cuál es el comportamiento de la materia y de la energía. Se divide en nomenclatura química. Bueno, aquí nos ayuda a identificar qué sustancias componen o están formando algún compuesto para designar el nombre de esa sustancia. Se divide en química descriptiva, la composición, cuáles son las propiedades y métodos de obtención de las distintas sustancias que conocemos. Se divide en la química inorgánica, la encontramos en todos los elementos que están en la tabla periódica, la química orgánica o química del carbono, la química analítica, que esta se divide a su vez en cualitativa y cuantitativa y que muestra la cantidad en la que se encuentra. Así también la química en relación con otras ciencias se divide en bioquímica, física química, geoquímica, astroquímica, agroquímica y mineralogía. Como vimos, la bioquímica, llamada también química de la vida, que estudia las estructuras por las cuales están formados los seres vivos, como los ácidos, las proteínas, la química industrial, la química farmacéutica, que nos ayuda a identificar cuáles son las propiedades de los compuestos, de los fármacos, la astroquímica, que trata sobre la estructura de los astros, todas las moléculas que se encuentran en el espacio. Vemos a la materia. La materia pues es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y generalmente estamos formados por materia. La clasificación de la materia la vemos en estado gaseoso y se ajusta al volumen y la forma del recipiente que lo contiene. En líquido, que asume la forma de la porción del recipiente que ocupa. Y un sólido, que tiene forma y volumen definidos, es rígido. Las propiedades de los estados de la materia, como vemos aquí en la imagen, el gas, las moléculas están muy separadas. En el líquido las moléculas están juntas, pero aún se mueven rápidamente y por ello los líquidos fluyen fácilmente. En el estado sólido vemos esta imagen, como las moléculas están compactadas, están muy pegadas y eso le da el aspecto rígido. Dentro de las sustancias puras, sí tenemos a los elementos compuestos. Los elementos son los elementos que encontramos en la tabla periódica, como el oxígeno, el carbono. Estos no pueden descomponerse en sustancias más simples. Y los compuestos sí son sustancias compuestas de dos o más elementos. El cloruro de sodio, por ejemplo, el agua. Tenemos a las mezclas, que son combinaciones de dos o más sustancias en las que cada sustancia conserva su propia identidad química. Casi todos los elementos pueden interactuar con otros para formar compuestos. Tenemos, por ejemplo, en la corteza terrestre que tenemos un 49.5% de oxígeno, el hierro con un 4%, el aluminio con un 7.5%, el silicio con un 25.7%. De igual manera, el cuerpo humano tenemos que al hidrógeno con un 10%, al carbono con un 18% y con el oxígeno con un 65%. Las mezclas. Por ejemplo, una taza de café endulzado puede contener mucha o poca azúcar. Las sustancias que constituyen una mezcla, como azúcar y agua, se denominan componentes de la mezcla. Las mezclas que son uniformes son mezclas homogéneas o diluidas. Las mezclas heterogéneas son como la arena, las rocas, la madera, que no tienen la misma composición. Aquí tenemos dos ejemplos de el oro blanco empleado en joyería. Contiene dos elementos, y paladio.
Dos muestras distintas de oro blanco difieren en las cantidades relativas de oro y paladio que contienen. Ambas tienen composición uniforme. Sin saber más acerca de los materiales, ¿cómo clasificarías al oro blanco? Este es un ejercicio que tienen que realizar. Como bien vimos, la materia es uniforme en todas sus partes. Vemos que en una mezcla homogénea sí es uniforme en todas sus partes y en la mezcla heterogénea no lo es. Y en la composición, en la mezcla homogénea o disolución, porque sus componentes están completamente diluidos, y tiene composición variable, no, que es la sustancia pura. Esta no se puede descomponer porque es una sustancia pura como los elementos, el oxígeno, no lo podemos descomponer en otras sustancias. Y el compuesto sí, podemos nosotros descomponerlo en sustancias más simples. Propiedades generales de la materia. Tenemos a las intrínsecas o generales, tienen que ver con qué tamaño tiene el objeto, cuánto pesa el objeto, cuánto mide de acuerdo a su longitud, qué volumen tiene. En las extrínsecas o específicas, estas no se afectan con el cambio del tamaño del objeto, como lo es el punto de fusión, el punto de ebullición, el color y la densidad. Las propiedades físicas, estas propiedades incluyen el color, el olor, la densidad, el punto de fusión, el punto de ebullición y la dureza. Las propiedades químicas describen la forma en que una sustancia puede cambiar o puede reaccionar cuando dos sustancias reaccionan para formar un compuesto. Las propiedades intensivas, como la temperatura, el punto de fusión y la densidad, no dependen de la cantidad de muestra que se está examinando, y las propiedades extensivas dependen de la cantidad de la muestra e incluyen mediciones de la masa y el volumen. Muchas gracias por haberme acompañado. Saludos desde la preparatoria número 5.